El río Éufrates, una vez fuente de vida y prosperidad para el Medio Oriente, se está secando. Y lo que es más, el lecho seco del río ha revelado algo notable, la tumba del legendario héroe Gilgamesh. Se pensaba que se había perdido con el tiempo. Incluso han aparecido algunos videos debateables en internet que afirman mostrar el descubrimiento de la tumba de Gilgamesh. Pero, ¿cómo ha sobrevivido esta tumba todos estos años? ¿Y qué puede contarnos sobre el pasado? Pues bien, siéntate y relájate mientras profundizamos en los misterios del Éufrates y el héroe épico Gilgamesh. El Éufrates es uno de los ríos más largos y significativos históricamente del mundo. Con más de 2.800 kilómetros que atraviesan Turquía, Siria e Irak, el río Éufrates ha moldeado la historia humana durante miles de años. Ha sido responsable de crear el creciente fértil, una parte de la antigua Mesopotamia donde comenzaron las primeras y más antiguas prácticas agrícolas registradas. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Muchas ciudades antiguas, incluidas Uruk y Babilonia, se construyeron a lo largo de sus orillas. Las tierras centrales de los posteriores imperios de Babilonia y Asiria fueron creadas por el valle del río. La importancia del río se remonta a hace más de 450.000 años, con artefactos de piedra de Julian y los restos de los primeros humanos enterrados en sus márgenes. No es de extrañar que el río Éufrates haya sido uno de los primeros mencionados en la Biblia. Como uno de los 4 ríos que surgieron del jardín del Edén, el Éufrates sirvió como una barrera divisoria clave entre el este y el oeste, moldeando eventos clave como guerras e invasiones que, a su vez, han influido en la distribución de personas y poder en gran parte de Asia y África del Norte. Pero la importancia del río no se limita solo a la historia antigua. El río Éufrates es una fuente esencial de agua para riego y también se utiliza para el transporte. Sin embargo, el río se ha estado secando gradualmente en los últimos años, sumiendo a millones de personas en una sequía sin precedentes. Que se extiende desde Turquía hasta Siria e Irak, este largo tramo del río ha sido la principal fuente de agua de la región durante más de 10.000 años, sosteniendo civilizaciones humanas y permitiéndoles florecer. La sequía del Éufrates no es del todo inesperada, ya que se ha predicho en una aterradora profecía que parece hacerse realidad. El nivel del río es tan bajo en el norte de Siria que 5 millones de personas podrían correr el riesgo de quedarse sin agua. En la mayoría de los lugares. En la parte inferior del río, principalmente en Irak, el río se ha secado por completo, con el lecho del río ahora completamente visible y lo que solía estar sumergido bajo el agua ahora son tierras áridas de suelo agrietado. En lugares donde el agua se ha secado, las tierras de cultivo se han vuelto estériles, ya que no hay fuente de riego para los cultivos, llevando a los pueblos a sequías inusualmente largas. Las economías pesqueras de las personas que viven cerca del río también están disminuyendo a medida que la población de peces se reduce. Sin embargo, esta sequía del río Éufrates ha sido una fuente de descubrimientos fascinantes y eventos históricos. Uno de los principales es el descubrimiento de la tumba del rey Gilgamesh, un antiguo gobernante de Uruk en lo que hoy es Irak. Vamos a ver quién es el rey Gilgamesh y cómo se descubrió la tumba. Debemos hablar de la épica de Gilgamesh para saber quién es el rey Gilgamesh. La épica de Gilgamesh es un relato antiguo mesopotámico del poderoso rey de Uruk y su búsqueda de la vida eterna. Pero no es solo una simple historia de heroísmo y aventuras. La épica de Gilgamesh es una obra maestra literaria, llena de significado mitológico y emoción humana. Los arqueólogos descubrieron varios textos cuneiformes que datan de 750 a.C. que constituyen la épica de Gilgamesh. Pero ten cuidado, este texto está lejos de ser simple. Es una creación relativamente moderna de numerosos textos parciales escritos en diferentes idiomas y encontrados en varias ubicaciones a través de Mesopotamia y Asia Menor. Ahora, ¿quién fue el rey Gilgamesh? Gilgamesh fue uno de los primeros gobernantes en la historia registrada, y su historia ha cautivado a la gente durante miles de años. Según las antiguas leyendas sumerias y babilónicas, Gilgamesh era hijo de una diosa y un rey humano, lo que lo convierte en un semidios. Nació en la ciudad de Uruk, ubicada en lo que ahora es Irak, y se convirtió en el rey de la ciudad cuando era solo un joven. Gilgamesh era conocido por su increíble fuerza y su impresionante apariencia. Era alto, musculoso y guapo,
y tenía un espíritu feroz, admirable e intimidante. El pueblo de Uruk lo amaba por su valentía y fuerte liderazgo, pero también temía su ímpetu y tendencia a actuar sin pensar. Así que oraron a los dioses para que le enseñaran a ser un rey amable y sabio. En respuesta a sus oraciones, los dioses crearon a Enkidu, un hombre salvaje como una bestia, que se convertiría en el compañero y guía de Gilgamesh. Juntos, emprenderían una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando Enkidu se encontró por primera vez con Gilgamesh, los dos hombres lucharon ferozmente, cada uno tratando de probar su fuerza y destreza. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que estaban igualados y se hicieron grandes amigos. Gilgamesh y Enkidu emprenden una gran aventura para derrotar al monstruoso Humbaba. Humbaba era un gigante que vivía en el bosque de cedros del Líbano y era temido por todos los que lo conocían. Gilgamesh y Enkidu lideraron un grupo de 50 hombres al bosque y, con la ayuda del dios Chamas, encontraron y derrotaron a Humbaba. Después de la muerte de Enkidu, Gilgamesh se obsesionó con la idea de la inmortalidad. Emprendió un largo y peligroso viaje para encontrar a Utnapishtim, un mortal que se había vuelto inmortal tras sobrevivir a un gran diluvio. En el camino, Gilgamesh se encontró con muchas criaturas extrañas y maravillosas, incluidos un hombre escorpión y una mujer que le dio consejos y orientación. Cuando finalmente llegó a Utnapishtim, Gilgamesh suplicó al anciano que revelara el secreto de la inmortalidad. Utnapishtim le dijo a Gilgamesh que la inmortalidad no se podía obtener mediante medios físicos, sino a través del amor y la admiración de su pueblo. Le sugirió que regresara a Uruk y viviera una vida de sabiduría y bondad, asegurando que su pueblo estuviera a salvo y próspero. Gilgamesh tomó este consejo muy en serio y regresó a Uruk, donde se convirtió en uno de los mejores reyes que la ciudad había conocido jamás. Construyó grandes murallas alrededor de la ciudad y supervisó muchos proyectos de obras públicas que mejoraron la vida de su pueblo. Se le conoció por su sabiduría, amabilidad y fuerza, y vivió en la leyenda y la historia mucho después de su muerte. En 2003, una expedición liderada por alemanes descubrió lo que podría ser la ciudad completa de Uruk, incluida la famosa última morada del rey. Según la épica, Gilgamesh fue enterrado en el Éufrates cuando el río se partió tras su muerte. Así que los arqueólogos utilizaron tecnología moderna para leer las diferencias en la magnetización del suelo, creando un magnetograma que luego fue mapeado digitalmente, proporcionando efectivamente un plano de la ciudad de Uruk. Lo que encontraron fue asombroso: estructuras de jardines, estructuras de campos, casas babilónicas y un sistema de canales increíblemente sofisticado. Jörg Fassbinder, del Departamento de Monumentos Históricos de Baviera en Múnich, dijo que el descubrimiento más asombroso fue el avanzado sistema de canales. También se encontraron los restos de un edificio que podría interpretarse como una tumba. ¿Podría ser esta la tumba de Gilgamesh como se describe en la épica de Gilgamesh? Fassbinder fue cauteloso al confirmar el vínculo, añadiendo que no quiere afirmar definitivamente que era la tumba de Gilgamesh, pero parece ser extremadamente similar a la que se describe en la épica. Pero la tumba de Gilgamesh no es el único descubrimiento en el Éufrates. Se han traído a la luz secretos aún más sorprendentes. El río ha revelado un tesoro de artefactos históricos y ciudades perdidas. Gracias a las recientes sequías, las aguas en retroceso del río han desvelado 6 civilizaciones distintas, cada una con antigüedades y tesoros únicos, desde la era sumeria acadiana hasta la era islámica. Este antiguo lecho del río es una cápsula del tiempo de la historia humana y eso no es todo. Las recientes sequías también han revelado varias ciudades perdidas, como tal vez en Irak, ocultas durante generaciones bajo las aguas de la presa de Adita. Uno de los descubrimientos más fascinantes traídos a la luz por las aguas en retroceso del Éufrates es un vasto sitio de enterramiento que data de la era bizantina. El sitio, oculto durante siglos bajo las profundidades del lago, ha sido expuesto, extendiéndose a lo largo de la orilla oriental del lago desde Wadi Sal al-Qasab hasta la frontera administrativa de Raqqa y Alepo. Este notable hallazgo ha dejado a arqueólogos e historiadores asombrados, arrojando nueva luz sobre esta antigua era. Pero no solo se han descubierto ciudades por las aguas en retroceso del Éufrates. El histórico castillo azteca en la región de Argan, en el este de Turquía, oculto bajo las aguas del lago durante décadas, se ha revelado en toda su gloria. Los visitantes ahora pueden explorar este magnífico castillo y maravillarse con su impresionante arquitectura y singular historia. Y eso no es todo.
La sequía también ha revelado algunas enormes cavernas que se cree son los túneles del Éufrates. Estos misteriosos túneles son un testimonio de la ingeniosidad de las civilizaciones antiguas y su descubrimiento ha dejado a los expertos ponderando su propósito. Es difícil imaginar que estos increíbles descubrimientos hayan estado ocultos tanto tiempo bajo el río Éufrates, que fue represado en 1968, provocando la inundación de muchos sitios antiguos a lo largo del río. Sin embargo, algunos monumentos y artefactos fueron salvados de la destrucción. La región a lo largo del río Éufrates también alberga cientos de monasterios cristianos siríacos y numerosos cementerios. Curiosamente, cuando el sol brilla y el agua del lago está clara, se pueden ver cementerios sumergidos en el distrito occidental de Raqqa. Algunas tumbas se han encontrado en la orilla derecha del lago, pero la orilla izquierda permanece inexplorada, principalmente debido a su terreno rocoso y la dificultad para excavar.